El dolor. ¿Quién no lo ha sentido? Es quizá la experiencia más universal que existe, y sin embargo es increíblemente compleja. A veces es un guardián que nos avisa del peligro, pero otras se convierte en el problema mismo. Así que para entender cómo podemos manejarlo, primero tenemos que meternos de lleno a entender cómo funciona este sofisticado sistema de alarma que todos llevamos dentro. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es el dolor en realidad? Podría parecer algo súper simple, pero la respuesta nos mete de cabeza en la increíble conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente, porque el dolor es mucho, mucho más que una simple señal de «cuidado, algo anda mal». Y aquí está la clave de todo. El dolor tiene una doble cara. Es, al mismo tiempo, una sensación física y una experiencia totalmente emocional. Esta dualidad es fundamental, porque explica por qué una misma herida puede sentirse de formas tan distintas dependiendo de quién la sienta y en qué situación esté. Ok, para ponerle un poco de orden a todo este tema, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a explorar esa doble naturaleza del dolor. Después, vamos a seguir el increíble viaje de la señal nerviosa hasta el cerebro. Veremos que el cerebro no solo es un receptor pasivo, sino que también puede controlar el dolor. Y claro, vamos a ver qué pasa cuando el sistema se descompone y cómo los tratamientos actuales intentan arreglarlo. Muy bien, arranquemos con la primera parte, esa doble identidad. Porque, en serio, el dolor no es solo lo que se siente en la piel. El componente emocional, ese sufrimiento que nos causa, es una parte igual de real y a veces hasta más importante. Fíjense en esto. Aquí se ve perfecto. Por un lado tenemos la sensación pura, penetrante, quemante, esas palabras que describen lo físico. Pero al mismo tiempo, ¡pum!, está la emoción, el miedo, la ansiedad, las náuseas. Y por supuesto, el cuerpo reacciona, el corazón se acelera y surge esa necesidad desesperada de que pare. Es una experiencia total, un paquete completo de cuerpo y mente. Bueno, ya que entendemos cómo se siente el dolor, vamos a ver cómo se genera todo este show a nivel biológico. ¿Dónde empieza? Vamos a rastrear el viaje de esa señal de alarma desde el punto exacto donde ocurre el daño. Y aquí les presento al protagonista de esta parte de la historia, el nociceptor. Piénsenlo como si fuera el sensor de una alarma de casa. No se activa si pasa una mosca, para nada. Solo se dispara con estímulos que son una amenaza real. Algo que quema, que presiona demasiado fuerte o las sustancias químicas que liberan nuestras propias células cuando se dañen. Y aquí viene algo fascinante. La alarma no viaja a una sola velocidad. Hay dos oleadas. La primera es rapidísima, un verdadero rayo. Son las fibras A delta. Es el ouch inicial. Ese dolor agudo que te hace quitar la mano del fuego en una fracción de segundo. Y después, un poquito más tarde, llega la segunda oleada, mucho más lenta. Esas son las fibras C, y traen ese dolor sordo, persistente, que se queda ahí recordándonos que algo pasó. Ahora, ¿nunca se han preguntado por qué una zona que nos lastimamos duele cada vez más? La respuesta tiene un nombre: sensibilización. Lo que pasa es que los nociceptores de esa área se vuelven hipersensibles. Su umbral de activación baja tanto que lo que antes era un simple roce, ahora dispara la alarma con todo. Y este ejemplo es perfecto. A todos nos ha pasado. La piel quemada por el sol es el caso clásico de sensibilización. Los sensores de alarma están en modo alerta máxima, tanto que estímulos que normalmente son inofensivos, como el agua tibia de la ducha, se sienten como una amenaza terrible y dolorosa. Muy bien, hasta ahora la señal ha viajado por los nervios y ha llegado a la médula espinal. Pero ojo, esa señal todavía no es dolor. Para que eso ocurra, tiene que llegar al gran centro de mando, el cerebro. Es ahí donde la señal eléctrica se convierte en una experiencia. La señal llega primero al tálamo, que es como la central de correos del cerebro. De ahí se distribuye a distintos departamentos. Una parte va a la corteza somatosensorial, el departamento de datos duros, que dice, ok, dolor agudo, dedo índice izquierdo. Pero otra parte va a la corteza cingulada e insular, y ese es el departamento emocional. Ahí es donde esa señal se convierte en, esto es horrible, que alguien haga algo ya. El cerebro es una máquina increíblemente buena para interpretar señales,
pero a veces digamos que se le cruzan los cables. Y eso nos lleva a un fenómeno súper curioso y a veces muy confuso, el dolor referido. ¿Han escuchado que un infarto puede doler en el brazo izquierdo? Pues esto lo explica. Las señales de los órganos internos y las de algunas partes de la piel usan las mismas autopistas de nervios para llegar al cerebro. Como el cerebro está mucho más acostumbrado a recibir mensajes de la piel, cuando llega una señal de emergencia del corazón por esa vía, asume que viene del brazo. Es un error de interpretación con consecuencias diagnósticas muy importantes. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Resulta que el cerebro no es solo un receptor pasivo de señales de dolor. No, señor. Tiene su propio sistema para modularlas. Es como un técnico de sonido que puede subir o bajar el volumen del dolor a voluntad. Piénsenlo un momento. ¿Cómo es posible que un soldado en medio de una batalla no sienta una herida grave hasta que está a salvo? O el increíble poder del efecto placebo, donde la simple creencia en que algo nos va a curar realmente nos alivia. ¿Cómo funciona eso? Pues la respuesta está en la vía descendente. El cerebro puede mandar activamente señales hacia abajo, a la médula espinal, para bloquear los mensajes de dolor que vienen subiendo. ¿Y cómo lo hace? Liberando sus propios analgésicos naturales, las famosas endorfinas. Eso le pasa al soldado en combate. Y eso mismo explica el efecto placebo. La pura expectativa de alivio es suficiente para que el cerebro pise el freno del dolor. Pero cuidado, también funciona al revés. La expectativa de que algo va a doler puede empeorarlo, y eso se conoce como efecto nocebo. Pero, ¿qué pasa cuando el propio sistema de alarma, los nervios, son los que se dañan? Bueno, ahí entramos en el territorio del dolor crónico y más específicamente del dolor neuropático. En estos casos, el problema no es un tejido dañado que manda una señal de alerta. El problema son los cables mismos. El sistema nervioso, que debería solo transmitir la información, se convierte él mismo en la fuente del dolor. Es como si la alarma de incendios sonara sin parar, aunque no haya ni una pizca de humo. El dolor neuropático es muy particular. Se siente como una descarga eléctrica, como una quemazón, y puede aparecer de la nada. Pero quizás su seña de identidad más extraña es la alodiña. Imaginen que el simple roce de una sábana o una caricia suave se convierte en una experiencia agonizante. Eso es la alodiña. Entender todo este camino, desde el sensor hasta el cerebro y de vuelta, nos permite ver con mucha más claridad cómo es que funcionan los diferentes analgésicos. Porque no todos actúan de la misma manera ni en el mismo lugar. Esta tabla lo resume de maravilla. Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, atacan el problema en la periferia, ahí donde está la lesión, evitando que los sensores se pongan hipersensibles. Los opioides, en cambio, van directo al sistema nervioso central, al cerebro, a potenciar ese sistema que le baja el volumen al dolor. Y luego tenemos los anticonvulsivos, que se usan para el dolor neuropático porque su especialidad es calmar a esos nervios que andan, por así decirlo, haciendo cortocircuito. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El dolor no es un simple interruptor de prendido y apagado. Es un sistema superdinámico, influenciado por nuestras emociones, nuestras expectativas, por todo. Es un sistema que el cerebro no solo lee, sino que también escribe y edita constantemente. Y esto nos deja con una última reflexión. Si nuestro propio cerebro tiene el poder de crear dolor de la nada, o de eliminarlo por completo a pesar de una herida grave, ¿cuáles son realmente los límites del poder de nuestra mente sobre nuestro cuerpo? Al final, la ciencia del dolor no solo nos habla de nervios y químicos, sino que nos asoma al profundo misterio de lo que es la conciencia.